puede ser. Corte, recortes. Siempre piden más. Tenés razón. Son tremendos. Sí, estos piqueteros ya me tienen destruida la ciudad, toda parada. No puede ser. ¿Qué piqueteros? ¡El Entonces... FMI! Muchos invitados y nosotros no. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Son días de definiciones, horas de definiciones en las cuales se van a tomar decisiones económicas que van a marcar el resto de este mandato y que van a marcar tu vida, tu bolsillo, por los próximos meses. Estamos ante una situación ya de una inflación tan elevada y con un dólar que se escapó tanto en estas últimas semanas que empieza a discutir el gobierno ideas que hasta ahora no estaban dentro de su menú. Una de ellas es la de un desdoblamiento cambiario. El desdoblamiento cambiario implica formalizar algo que hoy ya ocurre, que hay distintos tipos de dólar. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero hay que remontarse necesariamente a estas últimas 2 semanas para entender lo que está pasando. Parece mentira, pero hace solo 2 semanas, hace 17 días que renunció Martín Guzmán. Y sobre Martín Guzmán están empezando acusaciones durísimas por estas horas en el gobierno, entre quienes lo denostaban ya durante su gestión y entre quienes lo defendieron hasta el último día, hasta esas llamadas febriles al presidente el jueves, el viernes, el sábado mismo, en el que renunció. A Guzmán lo están acusando, vaya paradoja, de haber sido muy dispendioso. Hay 2 carriles de esa acusación. Por un lado, hay una acusación que surge concretamente de los funcionarios que asumieron con Silvina Batakis, que dicen que encontraron las cajas vacías, que encontraron un descontrol de gastos de cajas chicas que no eran tan chicas, de gastos de viajes, de grandes delegaciones que acompañaron al ministro en sus gestiones, por ejemplo, ante el Fondo Monetario. Estaban de fiesta en Washington, me dijo una de las fuentes que desembarcaron recientemente en Hacienda. Se fueron a Venecia una cantidad injustificable, dijo otro de los que desembarcó junto con Batakis en el 5º piso de Economía. Claro, esas cajas chicas que no eran tan chicas, esas delegaciones fastuosas, se movían como un jeque. Se movían en torno a Guzmán como en torno a un jeque. Dice otro que no lo quiere bien, ahora que está de moda pegarle a Guzmán. Otros le dicen, gastó mucho a cuenta del segundo semestre, vació las cajas grandes, no las cajas chicas. Y ahí él se defiende con algo de razón. Antes me decían ajustador, ahora me dicen que gasté de más. Claro, son los riesgos de haber sido, ¿no? Ya no de ser. Guzmán está en Buenos Aires todavía, de hecho la semana que viene tiene agenda con empresarios. Se está reuniendo en oficinas prestadas en algunos casos, no es bueno esto, no es bueno en un contexto de tanta tensión, en un contexto donde el espionaje ya se integró a la política de manera indisoluble, pero está decidido a permanecer en la Argentina. Claro, la política entera le cerró las puertas, salvo algunos que Florencio Randazzo, cerca suyo, empiezan a decir, bueno, ahí hay un capital político latente, en lo que no le dejaron hacer a Guzmán. Cuando uno mira los números grandes, de esas cajas grandes que lo acusan de haber gastado, en realidad ve que él tiene razón, no vació esas cajas. Esto es un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso sobre el primer semestre de las cuentas públicas. Es un informe buenísimo que vamos a compartir en varios tramos de este informe, donde, créeme, quédate, hay mucha información relativa a tu bolsillo. Esto es el año 2020 y el año 2021. Es el año 2021 y 2022. Está mal la referencia aquella, lo que rige es lo de acá arriba. 2021 y 2022. Tenés todas las barritas verdes
que son las de 2021, las del año pasado. Es el déficit mensual de cada mes, el déficit primario. Este año llega hasta la mitad porque es el informe que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el primer semestre de 2022. Y ahí tenés cómo a principio de año pisó la caja Guzmán, o sea, se defiende correctamente, no es que estuvo dispendioso, y recién en mayo y en junio, cuando hubo que pagar el refuerzo de ingresos, esas 2 cuotas de 9.000 pesos para la gente que en marzo sufrió el embate de la inflación por culpa de la guerra en Ucrania, bueno, aumentó el déficit a casi 2 puntos del producto. Pero cuando uno mira acá, lo que se da cuenta es que Guzmán no es que fue agarrado especialmente este año respecto del año pasado. Fue un año en el que gastó un poco más, en el que tuvo más déficit, en el que estuvo más apretado, porque este año la realidad es otra y es muy apremiante, pero en todo caso lo que estuvo Guzmán todo el tiempo es desacompasado de la política, porque el año pasado ajustó en la primera parte del año y se puso a gastar después de las elecciones. Fíjate, el déficit que tuvo en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, cuando le exigieron, desde el kirchnerismo concretamente, soltar la caja porque nos hundimos, ya perdimos las elecciones y este ajuste nos va a llevar puesto el gobierno. Claro, esto tiene un reflejo muy concreto que es en la inestabilidad actual. Hoy el margen es muy angosto, es muy estrecho. Y hay un tracking, un seguimiento de opinión pública que todas las semanas llega al escritorio de Cristina Fernández de Kirchner, que hace la consultora de analogías, que ahora, bueno, está trabajando en conjunto en muchas cosas con la Cámpora, que da cuenta de hasta qué punto la gente ya no cree que sea posible estabilizar la situación inflacionaria. Ya no alcanza con que se compense con un refuerzo de gastos la inflación está imposible de alcanzar. ¿Qué es lo que dice ese seguimiento telefónico? Que la gente ya no confía en nadie para estabilizar. Cuando se le pregunta quién puede implementar un plan de estabilización, la respuesta más votada es nadie, casi 30%. El Frente de Todos cosecha casi un 21%, Juntos por el Cambio cerca del 21%. Se mantiene la memoria histórica reciente de que Macri metió 3 mega devaluaciones con sus consecuentes fortísimas pérdidas de poder adquisitivo. Y también aparece menguante la ultraderecha de Spert y Milei, ¿no? Que en otro momento aparecía siempre creciendo. Bueno, no está. Entre los que dicen nadie y los que dicen que no saben, son casi la mitad. O sea, no hay confianza en que nadie vaya a bajar la inflación de este escalón. Lo que se busca, y lo buscan los gremios, hoy uno estuvo a punto de cerrar 60% por el semestre, que se agrega al 30% que ya había tenido el primer trimestre. O sea, ya estamos hablando de aumentos del 100% entre los que los pueden negociar, al margen de la señal que dio el Congreso, ¿no? Con la paritaria parlamentaria ahí casi en el 70%. Bueno, esta es la situación en términos de la credibilidad de la política económica. Es nula, es bajísima. Y esto habla mucho del futuro, porque cualquier intento de frenar la inflación necesita sí o sí credibilidad y cohesión política. Que de esto vamos a hablar en un ratito con el último sobreviviente activo del plan Helbard. Helbard, el ministro elogiado como el mejor ministro de la historia por Silvina Batakis, tuvo a un colaborador, Carlos Leiva, que en un instante va a desplegar su visión aquí con nosotros. ¿Cuál es el presente antes de pasar al futuro? El presente es este, es explosivo, ¿no? El dólar subió casi 80 pesos en 20 días, el blue cerró ahí en el récord, 301, 302 según la cueva que se visite. El oficial lo está aguantando, el Banco Central en 135, pero fíjate, esa brecha de más del 100% con todos los paralelos, con el dólar MEP o dólar bolsa, que vale casi 300, el contado con liqui, que hoy cerró 304, pero tocó 307 en el medio, y el blue, que estaba 220 y pico el viernes previo a la salida de Guzmán. Acá es donde empieza a discutirse lo que hasta hace un mes era indecible.
formalizar esto en un desdoblamiento cambiario formal, hecho y derecho. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurre hoy y lo que ocurriría con un desdoblamiento formal? Bueno, entre otras cosas, se legalizaría el blue. Podría quedar libre, como quedó en otros momentos de la historia argentina, o podría el Banco Central empezar a intervenir ahí también. Hay un empresario, un CEO de una multinacional que habló muy al oído de Martín Guzmán en su momento, pero que también tiene muy buena relación con Alberto Fernández, que viene hablando no de dolarizar la economía, pero sí de cerealizarla. Entonces, la posibilidad sería que en momentos de cosecha, en años de cosechas grandes, se pueda emitir más moneda, siguiendo la cotización de esas cosechas y siguiendo la expansión que se podría generar en términos de demanda doméstica a partir de esas divisas de más que lleguen. Hay otros que dicen, podríamos permitirle al productor agropecuario, para que liquide sus divisas que hoy está reteniendo, que liquide una parte al paralelo. Entonces le damos 135 menos las retenciones por el 80% de sus ventas, pero un 20% lo puede vender, no sé, a 300, a 2.96. Imagínense ustedes la transferencia de recursos que esto implica a favor de esos sectores exportadores. Pero esto, insisto, se está discutiendo en serio en el poder. Una pista dio la propia vicepresidenta cuando dijo, esta es una economía bimonetaria y algo hay que hacer con eso. Claro, la realidad es que una inflación del 50 podía bajar al 30, pero una inflación ya del 80 que baje al 50 en este contexto internacional es otra cosa, es diferente. Hay otra posibilidad, que es una devaluación interna. Una devaluación interna es lo que ocurrió en 2001 con los patacones, ¿no? Una devaluación salarial, una forma de reducir los costos, obviamente sobre la espalda de quienes ya vienen sufriendo la crisis hace 5 años, la crisis de ingresos, pero con una dinámica distinta. Ahora se puede emitir, no es el corset de la convertibilidad. Son mezclas entre desdoblar y dolarizar, porque claro, podrían convivir un peso fuerte con un peso débil. Hay otro ejecutivo que en estos últimos días me dijo, ¿y si lo respaldamos con vaca muerta al peso fuerte? No es una mala idea. El problema es quién aceptaría el peso débil, que es en el cual muy probablemente nos pagarían los salarios. Son discusiones, repito, que hacen a la estructura de la economía argentina y que pueden terminar congelando en caso de que, por ejemplo, el gobierno decida dolarizar parcialmente o atar a alguna forma de paridad parcialmente a nuestra moneda, podrían congelar la situación distributiva actual, que sería una derrota política para el peronismo, porque la situación distributiva actual es muy mala. Por eso, en el gobierno, eligen por ahora aguantar. De estas 3 alternativas que hay acá abajo, dicen, no vamos a devaluar, vamos a aguantar. No tiene sentido imponer ahora el ajuste que representaría la dolarización, aún parcial, cuando el año que viene vamos a tener muchas menores importaciones de energía, porque va a estar hecho el gasoducto, y cuando muy probablemente las exportaciones sigan siendo a buen precio. Porque los analistas dicen, la energía va a seguir cara. Los cereales, si afloja, los cereales, los granos, las oleaginosas, si afloja la guerra en Ucrania, pueden llegar rápidamente a bajar. Claro, Argentina no está aprovechando del todo la ventaja de que los cereales estén caros. Sí podría aprovechar la ventaja del año que viene, tener el gasoducto. Si la energía está cara, empezar a exportar lo que hoy importa. Pero claro, ¿por qué no aprovecha la ventaja hoy de tener los alimentos caros? Porque los alimentos se exportan pero no se liquidan. Y entonces ahí es donde están siendo empujados a devaluar los que no quieren hacerlo por un sector que no solo hizo el tractorazo la semana pasada, sino que tiene en los silobolsas
todavía 2.500 millones de dólares sin liquidar, que a esta altura, si se sigue lo del año pasado, los volúmenes del año pasado, ya debería haber liquidado. Mirá, por día están liquidando, en lo que va de julio, 168 millones de dólares en exportaciones. El año pasado, con precios inferiores, estaban liquidando 200 millones de dólares. O sea, hay una retención permanente apostando a esa devaluación que a su vez esta situación empuja. En el medio, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay un hombre que fue eyectado esta semana con mucho menos ruido que Martín Guzmán, que es Adrián Cosentino. Adrián Cosentino era, hasta la semana pasada, el titular de la Comisión Nacional de Valores. Y lo que me dijeron en el equipo económico, en las más altas esferas del equipo económico, es que voló porque no quiso dar los nombres de los que ganan con el contado con liqui. Los viene protegiendo desde la época de Guzmán y de Ramiro Tosi. Me dijeron los que impulsaron que este hombre, el de la melena, se fuera de la Comisión Nacional de Valores. Cosentino en realidad había llegado ahí de la mano de Sergio Massa, que tiene varios funcionarios en finanzas, tiene también al encargado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la ANSES, un lugar que le es muy conocido porque él ahí, con Amado Vudú, empezó sus primeras armas en la política grande, en la política nacional. Pero Cosentino, que va a ser reemplazado por Sebastián Negri, este hombre que ven aquí a su lado, guardaba en su portafolio el nombre de quienes ganan entre 1,5 millones y 2 millones de dólares por día por hacer un par de asientos contables. El contado con liqui es un gran negocio para la City. Y la cuenta que hicieron en el Banco Central es la siguiente. Por día, el contado con liqui y el dólar bolsa mueven 60 millones de dólares. Esto a 300 pesos, que es lo que cotizó hoy, son unos 18.000 millones de pesos. Y si sobre eso se calcula una comisión del 3%, el negocio equivale a unos 540 millones de pesos diarios. Esto es, al tipo de cambio paralelo de hoy, 1.800.000 dólares. Claro, uno diría, ¿por qué un sector como el de las sociedades de bolsa, que está haciendo casi 2 palos verdes por día por dolarizarle 18.000 millones de pesos a la gente de plata, ¿por qué saldría a ofrecer instrumentos en pesos, bonos de la deuda indexados? ¿Por qué ayudaría al gobierno a financiarse en pesos si puede hacer pingüe negocio dolarizando a gente que encima le agradece y que, bueno, sí, hace subir la cotización, pero a ellos les dejan esa comisión permanente, esa comisión diaria? Están los bancos también, los bancos nacionales, que dicen, no solamente son muy activos en el negocio del contado con liqui, sino que además ganaron con la intervención del Banco Central para defender el precio de los bonos. Los bancos lo que hicieron fue quedarse en cartera con los bonos que el Banco Central, ¿sabes cuánto compró el Banco Central? 1 billón de pesos en bonos. De los 8 billones que flotan más o menos, 1 billón se compró pesos. Subió la cotización, a los bancos les mejoró el balance y también tuvieron más liquidez para ir, entre otras cosas, a la dolarización por distintas vías. Están regulados los bancos, no es que pueden ir al contado con liqui ellos con la suya. Pero la relación de fuerzas que se establece entre un banco que cobra más tasa, que tiene en el Tesoro bonos más valorizados y que encima tiene un negocio adicional como este, de las comisiones con el contado con liqui, es un poder mucho mayor en la negociación con un gobierno débil que el que tendría en otras circunstancias. Lo mismo con el campo. El campo que empuja hacia la devaluación es el mismo campo al cual le liberaron el acceso a dólares oficiales la semana pasada para comprar fertilizantes. Ahí es donde se produce el ajuste. Un ajuste que, por supuesto, sufren los sectores más postergados, los sectores que mañana van a volver a salir a las calles, que la semana pasada, el jueves, coparon tanto la Plaza de Mayo como el Congreso. Y ahí aparece también la problemática de las tarifas. Este tracking de opinión pública, que les digo se hace en función de
miles de llamados permanentes y que llega a la oficina de Cristina Fernández de Kirchner, incluyó esta pregunta. Lo que me compartieron es como 20 páginas, o sea, hay mucha información política para ver acá. Incluso también hay una pista de por qué el kirchnerismo es tan pesimista para las elecciones del año que viene. Las imágenes negativas son altísimas de todos los oficialistas. Pero mira esto. ¿Podrá el gobierno segmentar las tarifas? Le preguntaron a la gente. Casi el 60% respondió que no. Menos de 1 cada 4 responde que sí, algo que es coherente con las declaraciones que hicieron ayer, hoy y este fin de semana los funcionarios de energía con mucha cautela respecto del anuncio del viernes, diciendo, bueno, si no llegamos con el RASE, con el registro de subsidios energéticos, no aplicaremos desde el 1 de agosto el aumento, sino que lo haremos del 1 de septiembre o más adelante. Es una situación muy delicada, el equilibrio dólar, tarifas, inflación, salarios, mira Leiva, muy parecido al de aquellos conflictivos años 70. Bueno, esto que vemos acá, el descrédito de la posibilidad de segmentar las tarifas, tiene que verse con el monto de subsidios monstruoso que se incrementó, según la misma Oficina de Presupuesto del Congreso, en esta medida que van a ver en la siguiente placa. Un monto en subsidios que, bueno, acá está a guita de hoy, en pesos de hoy, sacado el efecto de la inflación. Aumentó desde el año 2019 hasta hoy al triple. Esto es primer semestre de cada año y hoy está al triple en pesos constantes. El grueso es Camesa, es la importación, que ya vieron, Camesa es la principal importadora de la primera mitad del año, es la importación de gas y de gasoil para que se complemente el funcionamiento de las usinas que generan electricidad. Claro, estos subsidios aumentan y caen a la par los subsidios sociales, porque hay un discurso que dice que la ayuda social llegó a un nivel intolerable, imposible de financiar, pero esto ocurrió a caballo del ajuste de los jubilados. Fíjense ustedes, lo que en el primer semestre de 2018 era eso, o sea, casi 3 billones de guita de hoy, no miren el número, miren lo que cambió. Se recortó en casi 2 puntos del PBI el gasto en jubilaciones a caballo de el cambio de fórmula de Macri y luego el cambio de fórmula apenas asumió el Frente de Todos que impulsó Martín Guzmán. Ahí tienen la jubilación mínima de 37.000 pesos. Ahí tienen también la jubilación submínima que inauguró Macri, la PUAM, de 30.000 pesos, ¿no? Y sí, aumentaron los programas sociales, aumentaron relativamente frente a 2020, pero mucho menos de lo que cayeron las jubilaciones. El gasto total es el mismo que en 2018, muy inferior al de 2020, cuando la pandemia agregó el IFE, el ATP y demás. Hay subsidios y subsidios, ¿no? Uno podría ahorrar en subsidios que van a sectores acomodados y ayudar a compensar a la infancia, que está tan olvidada, a la adultez mayor, que viene de ser ajustada, como ven, en 2 puntos del PBI. Pero claro, ahí empieza a haber urgencias y el Estado no está para cubrirlas todas, no está en una situación de holgura como para cubrirlas todas. Fíjate, el Estado en su recaudación se achicó un 10% en este lapso. Lo muestra también el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. A vos te muestran montos en pesos que inflación mediante te marean, pero la recaudación siguió esta evolución. Desde aquel momento de 2018, antes de la crisis de Macri, se achicó en un 10%. Y la parte de los ingresos del Estado que se financia mediante aportes y contribuciones de la Seguridad Social cayó un 25%. ¿Por qué? Porque con Macri se destruyeron un montón de empleos, con la pandemia se destruyeron de vuelta un montón de empleos, se crearon después, el año pasado, empleos, pero muchos de ellos informales que reemplazaron a los formales de antes. Entonces, los movimientos sociales salen a reclamar un salario básico universal con cada vez menos aportes y contribuciones de asalariados formales, que a su vez ganan ingresos que no cubren
la canasta de pobreza, por ejemplo. Es una situación explosiva. Y ahí, cuando le preguntan en este mismo tracking de opinión pública a la gente si está de acuerdo o en desacuerdo con el salario universal, mirá lo que responden. Sí, a mí también me sorprende, ¿eh? Me sorprende la rotura de lazos sociales que esto implica. Porque antes había algunos consensos que incluso en el abismo de 2001-2002 pervivían. Bueno, esto es fuerte. Casi el 60% en desacuerdo con la idea de un salario básico universal, una red que podría contener la situación, por ejemplo, de esa mitad de niños que son pobres o de esa mitad de pobres que son niños. Todo depende de una institución a la cual el presidente le va a pedir que se flexibilice la semana que viene, cuando se vea con Joe Biden en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional acaba de tener un cambio de nombres fuerte. Ahí lo vemos al presidente cuando estuvo con Biden en un pasillo. Está el canciller Santiago Cafiero. Ahora la reunión va a ser algo más formal. Pero la apuesta es a que Biden afloje al fondo, a un fondo que está dando señales de que se tensa. ¿Por qué? Bueno, una de las que fue desplazada en estos últimos días fue Julie Kozak. A Julie Kozak la llora Sergio Chodos. Ahí la ven a Julie Kozak con Martín Guzmán. La llora Chodos porque había tejido una relación con ella, que es de New Jersey, que estuvo antes en Islandia, administrando el programa del fondo con Islandia, que aceptó el control de cambios, una especie de cepo como el nuestro, que implicó flexibilidad por parte del fondo. Bueno, Kozak se fue a Europa. En una demostración, primero, que el fondo espera lío en Europa, que quizás también nos repercuta, pero en una demostración también de que Argentina quedó bajo Ilan Goldfang, que es un tipo durísimo, y con el cual Argentina no tiene una buena relación. Ha sido áspero en público, incluso Goldfang, respecto de Argentina. ¿Cuánto cobrará Biden por ese apoyo? ¿Cuánto cobrará Biden por decirle al Fondo Monetario, no sigas exigiéndole a Argentina el ajuste como el que exigió hace un mes en su escrito? Bueno, no sabemos cuánto va a cobrar Biden. Lo que sí sabemos es lo que dijo Laura Richardson, la jefa del Comando Sur estadounidense, este fin de semana. Escuchá unos segunditos. This region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium. The lithium triangle is in this region. There are a lot of things that this region has to offer. The Belt and Road Initiative, 21 of the 31 countries are signatories. Over the last 5 years, 2017 to 2021, investment over 50 billion. I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region. I think they're playing chess. Russia is also prevalent in this region, and I think they're playing checkers. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies. And they all mean business. Whether they're playing chess or checkers, they're there to undermine democracy. El peligro latente en medio de esta crisis es que Estados Unidos venga a defender la democracia acá. Porque ya sabemos cómo defiende la democracia Estados Unidos, ¿no? Mira esto. Agree with you. To be fair, with all due respect, one doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'état, Yeah. not here, but other places, it takes a lot of work. Qué poco escándalo que hubo por esto, ¿no? Qué poco escándalo que hubo a nivel gubernamental, a nivel del multilateralismo, de las agencias internacionales, respecto de un hombre que fue asesor de Donald Trump y que confesó haber planeado golpes de Estado. No acá, dice él, por Estados Unidos, no acá, en otros lados. América Latina está sentada sobre recursos que el mundo empieza a desear, y a desear de manera muy enérgica. Litio, gas, alimentos. Los mencionó Laura Richardson sin pelos en la lengua, esa funcionaria que se reunió con Cristina Fernández de Kirchner este año
en el Senado de la Nación cuando vino acá a la Argentina. Estados Unidos decide, hace y deshace, lo mostró con Macri, en el Fondo Monetario, que es hoy el gran decisor sobre la política económica local. No es una historia en sepia, la de los golpes de Estado. Viene de haber uno en Bolivia, que comparte el triángulo del litio con nosotros. Ese fue militar, fue a la vieja usanza. Viene de haber uno más mediático judicial en Brasil, que es un reservorio de agua, de alimentos, de proteína, y que por su dimensión uno pensaba jamás iba a terminar como este fin de semana terminó, con violencia política, un bolsonarista matando a un partidario de Lula simplemente por ser partidario de Lula. No es solamente el ajuste, es también la democracia en riesgo la que se asoma en esta crisis, sobre todo por los que tienen palancas sobre el futuro inmediato de la Argentina. Así arrancamos Brotes Verdes. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia, la República Argentina, vive azotado por la inflación, el FMI, la pobreza y la falta de energía. Sabemos que por mucho menos de eso, ciertas civilizaciones del universo han decretado el fin de la especie. Sin embargo, hay un elegido que sabe qué es lo que hay que hacer. A la Argentina le falta un plan. Necesitamos un plan. Pero esto empieza con tener un plan. Estamos trabajando en un plan. En un plan. Y hay que tener un plan integral. Tenemos que tener un plan. ¡Por fin! Hace mucho que los argentinos vienen reclamando algo así. Algunos lo piden con bronca y severidad. ¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos decís, tratá de decir, no, bueno, pero... Disculpame, ¡Flan! Pero no, ¡Flan! Pero... ¡Flan! Ah, me aclara la producción que una cosa es un plan y otra muy diferente es un flan. Si bien es cierto que un plan puede ser flojo e inestable como un flan, difícilmente puedas acompañar un plan con dulce de leche y crema. Como sea, el jefe de gobierno porteño tiene un plan. La pregunta es, ¿de dónde lo sacó? Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los planes sociales. Ah, claro. Es lógico que si los planes son sociales, se socialicen. Al fin y al cabo, a muchos argentinos no les vendría mal una ayudita para llegar a fin de mes. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y pasan por la Argentina, vayan pensando en un plan. Y de ser posible, en un plan B. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Hace mucho que tengo ganas de entrevistarlo a este tipo y creo que no hay mejor momento que esta semana. Carlos, gracias por venir a Brotes Verdes. No, por favor. ¿Exageré con esa similitud con lo que pasaba en la época de Bergelbert? Bueno, a ver, yo creo que, bueno, partamos de la base que todos ustedes son muy jóvenes y no vivieron esa historia y por lo tanto pueden tener visiones deformadas de lo que aquello pasaba, ¿no? Es cierto, algunos datos dan, la inflación de mayo, cuando asume el gobierno, era el 80% anual, parecida. El desempleo era el 7%, pero a nadie se le ocurría decir que eso era exitoso, dado que durante la década previa el 3% era la tasa natural de desempleo. Claro. Es otra Argentina, una Argentina industrial. La ministra Batakis dijo, fue mi ministro favorito de todos los que estudié. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, obviamente es simpático, es alegre, como toda definición cabe ponerle sus cosas, porque claro, Helvar fue lo que fue porque había un escenario político que justamente es el que hoy no se vive. Y digo hoy con énfasis. Hoy López Murphy fue a dar una charla a la Facultad de Derecho y unos chicos de la Cámpora le impidieron hablar. Es decir, no lo dejaron pasar. Obviamente eso no era el clima de Perón y de Balbín.
sino que todo lo contrario. Esto es muy serio. La amistad política en un proceso, en una sociedad como la Argentina, es un núcleo central. Si uno no tiene entre los dirigentes políticos la capacidad de diálogo, es imposible pensar un plan. Porque un plan necesariamente es una idea de largo plazo. Y en un proceso de democracia que supone la alternancia, el largo plazo supone que tenemos un consenso básico común. Perdón, ¿me está diciendo que la grieta es peor ahora que en ese momento? Totalmente. A pesar de que muy poco tiempo después floreció la violencia política y el terrorismo de Estado. El grupo Montonero, particularmente, era un grupo minúsculo en la sociedad. Minúsculo, irrelevante, pero absolutamente irrelevante. Obviamente hacían ruido. En el año 73 fueron el año que más atentados hubo en la sociedad argentina en esa década. En el 73. Te cuento, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, al ministro Zubiri, cuando Herbert lo quiso poner en obras públicas, la JP lo quiso tirar por la ventana del edificio. Pero era la JP. Por eso Perón, harto, decidió sacarlo a Cámpora como un tipo que había traicionado el espíritu de lo que él quería promover desde la hora del pueblo y las conciencias programáticas. Ahora, antes de eso, Carlos, ¿sí? ¿Helbar consigue bajar del 80 al cuánto? ¿Al 20 y pico la inflación? No. Eso después. La hora del pueblo es en el año 71. El diálogo político empieza antes, se construyen las conciencias programáticas. No, pero digo, antes de que se precipite toda la guerra interna que termina con la dictadura. A ver, hay mucho tiempo en el medio. Cámpora está a 49 días. Hay otro mes y pico de elecciones. Claro. Perón gana con el 65%, pero además Balbín tiene el 20%. El 85% de los votos fueron por las coincidencias programáticas. Desde mayo del 73 a mayo del 74, y bueno, estas son las cifras del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en la Argentina, a quien nosotros por supuesto aceptábamos la revisión del artículo 4, dice en su informe de diciembre del 74, el pacto social fue un éxito porque bajó la inflación del 80 al 14 y no los precios. El tipo de cambio paralelo había aumentado 15% después de la guerra de Yom Kippur. Ellos mismos te habían dicho a vos que iba a fracasar el pacto social. No, esa es una versión que dio Burgo de una conversación. Bueno, vos sabés que a veces... Sí, yo lo leí en ese libro. ¿Eh? Sí, yo se lo leí a él. Obviamente, fue una conversación que tuvo conmigo en el que en medio de un montón de cosas le comenté que el canto, imagínate, yo era un chico, ¿no? Cariñosamente me dijo, yo no creo que esto pueda ser así, va a fracasar. Bueno. Y él mismo firmó el documento diciendo que había sido un éxito. Porque el éxito fue, y esto es importante rescatarlo, repetir lo que Perón había aprendido de la salida de la Segunda Guerra Mundial de las democracias europeas. A mí me resulta inimaginable pensar en ese contexto tumultuoso, en un pacto social que funcionara y encima antes de las computadoras, porque se tenían que poner de acuerdo y hacer ejecutar esas decisiones. Pero es que lo que incentivaba ese acuerdo era, primero, que era un país distinto, era un país en progreso. La Argentina exportaba motores en el 72 de Córdoba a Europa. Era el tercer proveedor de zapatos de lujo de Estados Unidos, después de Francia e Italia. Nosotros exportábamos industria, locomotoras. Todo lo que rompió la dictadura, ¿no? Todo lo que rompió, primero que nadie, el Rodrigazo con Isabel. Bueno, eso te iba a decir, los críticos de ustedes dicen que incubaron el Rodrigazo. No, no es cierto. El que incubó el Rodrigazo se llama Alfredo Gómez Morales, que junto con Revestido fueron los dos únicos hombres del partido peronista que entraron al gobierno por un error estratégico de Helbar que permitió tener al presidente del Banco Central, Gómez Morales, que no nos permitió devaluar, porque consideraba que toda devaluación era una traición a la patria, y Revestido, que obviamente se sentó de una manera exagerada y necesariamente sobre un sistema de administración de precios que, bueno, como vos sabés, después de la crisis del petróleo, obviamente había que aflojarlo. Es que eso fue un poco como la guerra en Ucrania hoy, ¿no? Multiplicado varias veces. Total, 800% aumentaron los productos. Por eso digo que son tantas las similitudes. Ahora, ¿vos te imaginás hoy esta inflación del 80% siendo frenada por un pacto social? Sí, claro, yo no me imagino otra manera de salvarlo. ¿Y tan abruptamente del 80 al 20? Bueno, pero es que es una... Y sí, realmente sí, pero no te olvides una cosa. José Ignacio Rucci, y yo le puse el papel para que lo firme, con una tasa de inflación del 80%, dijo, voy a aceptar un aumento salarial generalizado para todos los trabajadores. Todo el mundo estaba todo el mundo trabajaba en blanco y todos estaban sindicalizados, del 20% del salario mínimo. El 20%, es decir,
200 pesos eran, el 20% del salario mínimo. Y dijo, con esto estoy firmando mi sentencia de muerte. Y Mario Firmenich, cuando lo asesinan, dice justamente, lo asesinamos para terminar con la panta sindical del pacto social. Montoneros. Obviamente profundamente antiperonistas. Sí, sí. Porque bueno, por lo menos fue contra el gobierno de Perón. Lo que me pregunto yo es, los trabajadores, después de lo que vienen sufriendo ahora, 5 años de devaluación salarial, Sí. Macri, el desbarranque Bueno, del peso, a ver, perdóname ¿están en que condiciones de algo así? A ver, vamos a una salida razonable. Yo no te puedo decir cuáles son exactamente las medidas, porque sería una tontería. Lo que digo es que hay una condición necesaria, aunque no suficiente. Si vos no le ofreces a la sociedad argentina la civilización de un entendimiento político, que pueda hablar gente, la política es conversar, y conversar es dar vuelta alrededor de una idea. Sí, por eso tiene un componente tan político esta inflación, Esencial, esta crisis. Sí, pero claro. esto es un desastre, porque los políticos son un desastre. La clase política argentina, no estoy comprándolo a Milei, pero realmente es incapaz de conversar sobre una idea. ¿Vos has escuchado alguna idea en serio en la discusión política? Bueno, ante el abismo ahora estoy viendo que se habla justamente de ideas que hasta ahora... Bueno, puede ser, yo no en ese sentido. Yo en ese sentido no he visto instalarse la discusión. Son afirmaciones vacías. ¿Vos creés, por ejemplo, que si se formalizara el desdoblamiento cambiario podría ser de alguna ayuda? Eso es muy bueno. Por ejemplo, no entiendo por qué nadie piensa... ¿Sabes cuánto es el costo mínimo de un sistema de cable y internet? Bueno, sí, en 6 lucas. 3.900 pesos es el más barato. Cada teléfono celular, el más barato, 400 pesos. En la Argentina hay más teléfonos celulares que personas, ergo tengo que pensar que la familia tipo tiene el cable, internet y 4 teléfonos. Total, 6.000 pesos. ¿Sabés cuánto es la tarifa promedio de electricidad? No, ni hablar. 1.300. Ni hablar. Es ridículo. La discusión es estúpida. Llamás a Clarín, llamás a la gente de los cables, porque son por domicilio, le pedís la lista y tenés la solución. Hasta ahí todos pagan. Lo que pasa es que también, ante la tirantez de los ingresos, un aumento que de golpe para una familia de clase media puede ser de 5 lucas en la luz y 5 lucas en el gas a lo largo de 4 o 5 meses, puede disparar un descontento como los que se llevaron puestos gobiernos. Ahora Sí, Mario Draghi, hay una diferencia. Boris Johnson. Una diferencia. También otra vez son los números. La Argentina tiene la tarifa de servicios más baja del mundo. De Chile, es infinita la diferencia entre Chile, Brasil. Nosotros somos un caso especial. Sí, la pregunta es si se resolvería todo con eso. No, no se resolvería todo, pero bajarías muchísimo. Es decir, lo primero que hay que resolver es la calidad del funcionariado público. Te quiero contar que cuando nosotros llegamos de un gobierno militar, no tocamos un solo director nacional, ni uno. Porque los hombres de carrera, no importaba de dónde vinieran, eran profesionales. Tampoco que habían conocían sido el oficio. tocados, sí. En cambio, vos ahora tenés cada tipo que llega con una tropa No, de y más militantes. ahora al final del gobierno. Al final de los gobiernos siempre pasa esto. Tropas de militantes que son profundamente ignorantes. Carlos. La mala práctica es descomunal. Vos sabés que no pueden manejar el mercado cambiario porque la gente que manejaba el mercado cambiario no está más en el Banco Central. No, hay problemas también con Hacienda. Ahora, ayer el presidente habló de la palabra ajuste por primera vez. Sí. La mencionó, ¿no? Como Sí. esa palabra prohibida acá. Sí. ¿Crees que el gobierno está haciendo un ajuste, que lo va a hacer de acá hasta las elecciones para intentar enderezar algo? ¿Sería deseable hacerlo para vos? Mira, el discurso de Batakis es el discurso que no es un consultor. Batakis no es una consultora. ¿Viste? Cuando hablan los consultores, hablan de hay que, Sí. y nunca pueden decir cómo, porque esa es la realidad. Hay que. Todos los consultores, los que a favor, en contra, es un clásico. Batakis habló de cosas concretas, porque es una chica que tiene profesionalismo. No porque sea una teórica de la política económica. Fue un discurso ortodoxo. Trabajo, bueno, pero independientemente es un discurso de una persona que usa las palabras técnicas. Sí, sí. De alguien que conoce qué es la hacienda. Sí, sí, claro. Eso es una excelente noticia. Alguien que sabe de qué está hablando. Cosa que no sabía Guzmán. Pero no es suficiente, ¿no? No, es absolutamente insuficiente. Porque lo principal, te vuelvo a repetir, la condición necesaria, antes que suficiente, es tener un acuerdo político, talento político en la discusión, visión de largo plazo. Y en términos de ingresos, esa realidad que en ese momento era la de, el país del 5% de pobreza, del pleno empleo. Este es otro país. ¿Cómo puede complementarse sin afectarse esta estabilidad ya endeble que tenemos, ¿no? Digo, ¿ves viable, por ejemplo, si no un salario básico universal, un ingreso complementario?
Yo te digo sinceramente, la idea de debatir acerca de eso es consagrar este hecho dramático. El primer mecanismo de distribución primaria en el sistema capitalista es el salario. Salario de verdad. Salario implica una relación laboral de alguien que tiene la garantía de tener un empleo dentro de determinadas leyes, que es un empleo que le permite reproducir en términos marxistas la fuerza de trabajo y volver a trabajar. Vos no podés vivir en una sociedad donde hay una inmensa cantidad de gente que debe consumir, pero no trabaja. El discurso del 73, cuando llega Perón, dice lo siguiente: no puede nadie consumir lo que no produce. Claro, no es culpa del tipo que no produce, sino es culpa de un país que decidió, y déjame que termine esto, no tener un programa de largo plazo, no tener un sistema de promoción de la inversión y no tener un sistema de financiamiento de largo plazo. Y esto cubre Rodrigo, Menem, Cavallo, Ricardo, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. El país abandonó pensar en largo plazo. Sí, yo ahí lo que me pregunto es si no cambió tanto la productividad, la industria 4.0, las telecomunicaciones, que aumentaron la capacidad de producción y a la vez redujeron la generación de empleo, de modo tal que expulsaron gente y ya no se pueda volver a ese peronismo industrial. Perdón, yo no te quiero volver a ningún lado. Yo te digo que si vos no tenés un programa de pensamiento de largo plazo en una oficina donde hay ingenieros de 4G, 4.G, toda la tecnología que quieras, especialistas en el campo, gente que piense en el largo plazo, que armonice ideas concretas, materiales, no tenés manera de orientar. Cristina, Fernández, Negrito, hablan de palabras, pero nunca de hechos materiales. Es un país que tuvo ahora un poquito bajo, pero es el río Paraná. Culfas, cuando hacía campaña para Fernández, asesorado por tipos que saben de verdad de energía, ¿sabes de qué hablaba? ¿De qué? Vaca muerta. Sí, claro. El tipo hablaba de vaca muerta, sensatamente. Pero después no pudieron hacer el gasoducto. No pudieron hacer un gasoducto. ¿Sabes por qué? Porque no tienen la menor idea. No quiero pensar mal. Simplemente, te digo, están incapacitados de este y del anterior gobierno. ¿Y se puede hacer política económica sacando eso del medio, el poder adquisitivo de los ingresos, más allá del origen de ese ingreso, si es un origen salarial o si es un origen no salarial? Mira, hay muchas cosas para hacer política social, controlando sus consecuencias, pero el primer principio es dividir de qué pobres estamos hablando. Vos hablaste de los niños. Muy bien, el primer problema de la Argentina, en serio, es la pobreza de los niños. Inaceptable. Pero eso no tiene nada que ver con el ingreso universal. Eso tiene que tener otra estrategia. Hay países que lo hicieron. ¿Cómo resolvemos el problema de los niños? ¿Con la escuela burguesa de 4 horas? ¿Del chico que duerme con 3 hermanos en la cama? ¿Y va al colegio de clase media? ¿Eso te resuelve la pobreza del niño? ¿Cómo si no? No. Bueno, ahí tenés un problema. No me instigues a te diga cuál es la solución. Pero no se puede dormir una noche un presidente pensando cómo viven los chicos de la villa. No lo arreglás con los punteros, no lo arreglás ni siquiera con la bolsa de comida. Eso no resuelve ese problema. Pero se puede resolver el problema macro, y tengo que cerrar con esto, lamentablemente se me acaba el tiempo. ¿Se puede resolver el problema macro apelando a ajustes de distinto tipo, sacando del centro eso, la cuestión de los ingresos y el hambre? A ver, no podés sacar de tu cabeza el estado de miseria en que viven los niños, que como bien lo dicen las estadísticas, son la mayor parte de los pobres y la mayor parte de los niños son pobres, las dos cosas. Sí. Ese es el problema número uno. Si querés conversar sobre eso, cómo se puede resolver en serio, mañana empezar a resolverlo. La próxima, Carlos. Muy bien. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Favor. Ahora me voy al encuentro de Gaby Vulcano después de este brevísimo anuncio. ¿Qué hay detrás de las críticas de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema? Vi el video, 15 minutos, Gaby Vulcano, pero quiero saber qué hay detrás. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ale. ¿Qué hay detrás de este video de un poquito más de 14 minutos, casi 15, que difundió la vicepresidenta? Bueno, las primeras reacciones de la oposición y también de algunos miembros del Poder Judicial fue decir que detrás de este video básicamente está la reacción de Cristina Kirchner frente a lo que consideran va a ser casi una segura condena en la causa de vialidad. Pero
¿qué pasa en el kirchnerismo? ¿Qué dicen el kirchnerismo? Dicen, no, no tiene nada que ver con eso y plantean que en realidad la vicepresidenta viene planteando esto hace mucho tiempo. Estuve buscando desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y tanto en 2020, 2021, 2022, Cristina Kirchner ya venía apuntando a la Corte Suprema de Justicia porque de alguna manera lo que plantean quienes están cerca de ella es que este lawfare del que tanto la escuchamos hablar a Cristina Kirchner, lejos de haberse terminado con el gobierno de Alberto Fernández, se profundizó. Y se profundizó porque lo que creen es que detrás está la intención de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de proscribir a la vicepresidenta para 2023, cuando ya lo hicieron saber que se va a presentar a las elecciones. Todavía la duda es si finalmente va a decidir presentarse encabezando una lista a presidenta, una lista presidencial, o va a querer estar simplemente en alguna boleta en la provincia de Buenos Aires. Como senadora, como gobernadora, como lo que sea. Por eso la alusión a Lula y a Correa. Bueno, ese es uno de los tramos centrales de este párrafo, de este video que vimos, donde ella hace mención a que Ricardo Lorenzetti tiene una foto con Claudio Bonadío y también con Moro, que es quien llevó a la cárcel a Ignacio Lula da Silva. Ven un escenario similar al que pasó en Brasil y eso es algo que los está alertando, por lo menos es lo que dicen en el entorno de la vicepresidenta. Ahí está cuánto hay de eso y cuánto hay de lo que vienen advirtiendo desde la oposición respecto a la causa judicial, en la que veremos qué pasa en las próximas semanas. Una proscripción o por lo menos un intento de ella. Gracias, Vulcano. Me ayuda a pensarlo y me trae también ecos de hace décadas, ¿no?, en la Argentina. Los dejo para que sigan en la continuidad de C5N. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 23, como cada martes aquí en Brotes Verdes. Chau.